de que los testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Decíamos de que Jesús no es un ángel, lo demostramos con muchas citas bíblicas, pero sí dijimos que a Jesús se le llamaba en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. O sea que cuando él se aparecía como un ángel, pero porque dijimos que la palabra ángel significa qué cosa, ¿no? ¿Qué les dije que significa? Mensajero. Mensajero. Y Jesús ha sido siempre el que ha presentado el mensaje de Dios, porque él es también, según nos dice Juan capítulo 1, la palabra de Dios. Juan 1:1 lo dice. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo sale de la palabra griega logos. La palabra griega logos se puede traducir como verbo, pero también se puede traducir al español como palabra. O sea que Jesús es la palabra de Dios. Por eso, si usted es lector de la Biblia, asiduo, ¿verdad? Que a él le gusta leerla, cuando lea Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos, dice: en los postreros tiempos Dios nos hablaba le habló a los padres por los profetas, le habló a fulano, por mengano, pero hoy en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir nos ha hablado por el Hijo? Que el Hijo es la palabra. Todo pensamiento que se desarrolla en la mente de Dios, en la Trinidad, el Hijo viene y lo expone. Él es el que nos da ese pensamiento. Así que estábamos, hermanos, viendo a Jesús como mensajero de Dios en el Antiguo Testamento. Aparecía como un ángel, pero no era un ángel, era Dios, ¿verdad? Solo se ponía como una apariencia humana, ¿verdad? Porque cuando los ángeles aparecían ante los hombres, no aparecían, hermano, invisibles, ¿verdad? No, aparecían visibles hasta con cuerpo físico, ¿verdad? Y como los que fueron a sacar a Lot de allá de Sodoma y Gomorra, tenían un cuerpo físico. Pues lo que dice, y agarraron a Lot por el brazo y le dijeron entrar, ¿verdad? Y cerraron la puerta, y o sea, traían un cuerpo, pues así aparecía Jesús, como que fuera un ser humano, como que fuera un ángel, ¿verdad? Porque nosotros normalmente nos imaginamos que todo ángel tiene que tener las grandes alas, ¿verdad? Y, no, la Biblia describe a veces a los ángeles en forma de hombre, pues. Entonces a Jesús, cuando se presentaba como el ángel de Jehová, no aparecía con alas, ¿verdad? Aparecía como un ser humano. Pero la gente cuando lo veía y sabían, se enteraban que era el ángel de Jehová, le decían Jehová, lo adoraban, se humillaban ante él. Y todo eso no se dice de ningún ángel. Una vez, cuando el apóstol Juan, bueno, lo hizo dos veces, en Apocalipsis trató de ponerse de rodillas ante un ángel, el ángel le dijo: no lo hagas, le dijo, levántate, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios, le dijo. ¿Y por qué el ángel de Jehová no hacía lo mismo? Porque el ángel de Jehová tranquilamente permitía que se arrodillaran ante él y lo adoraran, igual que Jesús. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, los discípulos lo adoraban y todo, y él nunca les dijo: no, pónganse de pie porque yo soy un hombre igual que ustedes, o yo soy un ángel, yo soy Miguel, no me adoren a Dios. Él dejaba que lo adoraran, porque no era Miguel, ni porque no era ningún ser humano, era Dios, ¿verdad? Aunque en forma de hombre. Así que estamos viendo algunos de los pasajes del libro de Génesis para comprobar eso. Así que les voy a pedir que abra ahí la Biblia en el capítulo 32 de Génesis, del 24 al 31. Génesis 32. Del 24. 24 al 31. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Leamos todos juntos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Mire, interesante, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Ilumínanos, Señor, en este maravilloso pasaje
de la Escritura. Ayúdanos a ir entendiendo todo este maravilloso tema, Señor, del ángel de Jehová. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, amén y amén. Podéis sentaros. Bueno, hermanos, acá vemos nuevamente al ángel de Jehová. Aparece como un varón con una espada peleando con Jacob. A Jacob le cambió de nombre en este texto y le puso de nombre Israel. Cuando decimos los hijos de Israel, es lo mismo que decir los hijos de Jacob, porque Jacob es el mismo de Israel, ¿verdad? Entonces veamos, dice, en aquella noche, dice en el versículo 22, se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, bienaventurado él, y sus dos siervas a Nora. 4 mujeres tenía este trato, miren, por eso le fue mal. Y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. ¿Cuál era la situación histórica de este pasaje? Que Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú. Esaú, hermanos, estaba molesto con Jacob, lo quería hasta matar, porque Jacob le robó la primogenitura. Bueno, desde que nacieron ya venían peleando. En el vientre de la mamá, uno venía jalando al otro. Espérate, yo salgo primero. El Jacob, imagínense. Jacob significa el que toma por el calcañar. O sea que tomó al hermanito desde el vientre, ¿verdad? Por el pie, porque el hermano Esaú iba saliendo primero. Y Jacob lo traía agarrado del pie. Espérate que yo salgo antes, le decía. Le pusieron el que toma por el calcañar. Era un símbolo, hermano, lo que sucedió ahí, de cómo iba a ser Jacob. Jacob siempre iba a hacer competencia. Pero normalmente la competencia que él hacía era bajo malos términos, era tramposa. Porque imagínense, queriendo agarrar al otro, es como que alguien vaya haciendo una maratón, ¿verdad? Y le eche zancadilla al que va a la par y después al otro, y entonces él va llegando a la meta y nadie le dice nada. Así era Jacob, era algo tramposo. Entonces después, hermanos, más adelante, el hermano Esaú venía de cazar y no cazó nada, y traía una gran hambre, y Jacob tenía una comidita bien rica preparada, y entonces Esaú iba pasando y se le quedaba viendo. ¿Y qué estás cocinando, hermano? Una comida bien rica, ¿querés? Sí, compra. Y no, mira, dame un poquito, le dijo, dame eso que tenés ahí. Bueno, le dijo Jacob, si me vendes tu primogenitura, te la doy. ¿Y qué era la primogenitura? El derecho que tenía Jacob de ser el primer hijo. Cuando el papá se moría, el primer hijo quedaba como el jefe de la casa. Y la mayor porción, cuando el papá antes de morir bendecía a sus hijos, la mayor porción se la dejaba al hijo mayor. Claro, el que sabía mejor administrar porque estaba más maduro, más mayor. Entonces, pero quizás tenían algún tipo de documento, ¿verdad?, que legalizaba eso. Y Jacob le dijo, mira, si me vendes ese documentito, ¿verdad?, ahí estoy suponiendo lo que es ese documento, porque la Biblia no lo dice, los teólogos no lo saben, pero le dicen, vendeme tu primogenitura. Entonces quizás había algo que demostraba esa venta, con lo cual Jacob después hubiera podido decir, mira, papá, yo tengo derecho a las mayores bendiciones porque tu hijo mayor me vendió el derecho. Mira, aquí tengo, sube, dice aquí. No era así. Sube, esta es la tarjeta, sube. Mira, esto me da derecho a subirme en el bus, ¿verdad?, sin pagar, ¿verdad? O yo tengo que ser el que me dan, mira, la mayor bendición porque hoy yo soy el mayor. ¿Y sabe qué dijo Esaú? Está bien, le dijo, más tu primogenitura, le dijo, no quiero este volado. Porque además yo hambre tengo, digo, y un día me voy a morir. Eso es como que hermano, le dijeran que negara a Jesús, ¿verdad?, y le ponga una pistola aquí, y usted dijera, ay, no soy cristiano. De todas maneras me voy a morir, pero no ahorita, ¿verdad?, no que después, algo así, ¿verdad? O sea, usted está, hermano, negando a Jesús. Pues algo así estaba haciendo Esaú. Estaba negando una bendición que Dios le había dado. ¿Quién es el que decide qué hijo nace primero y qué hijo nace de último? Dios, no uno. Uno hace su luchita, ¿verdad?, porque quedar embarazado. Bueno, uno no, ¿verdad?, porque la pareja, ¿verdad? Y quedan embarazados, pero quien decide cómo se va a llamar el niño o quién va a ser ese niño o niña es Dios. Entonces, hermano, era una bendición para Esaú, pero Esaú se la vendió. Pero Jacob, mire qué malo era. Siendo su hermano, no le puedo decir, no, hombre, te la doy, o sea, te voy a dar de comer, no te preocupes, y son mi hermano. Venís de casar, mala suerte que no casaste nada, pero toma. ¿Vale? No, le hizo trampa para robarle la primogenitura. Y después, cuando el papá se estaba muriendo, ya no veía el viejito, Isaac. Y le dice a Esaú, anda, le dijo, cazá algo y
y me lo cocinás y me lo traes, algún cabrito, le digo, porque yo tengo hambre y antes de morir te voy a bendecir como primogénito que eres. Y la esposa de Jacob estaba oyendo, la esposa de Isaac, Rebeca, estaba escuchando y le dijo a su hijo, Jacob, mira, hijo mío, tu papá prefiere a Esaú, yo te prefiero a ti. Miren que ese es pecado. Uno no tiene que tener preferencia con sus hijos, porque eso crea grandes conflictos en el hogar. Por eso es que hay muchos hijos de que le reclaman a sus padres porque sienten de que hay una preferencia. Claro, a veces uno trata de ser hermano equitativo y los hijos no entienden, ¿verdad? Pero allí ya ni modo. Pero allí en ese caso se daba esa situación. Entonces viene Rebeca y le dice a Jacob, mira, anda y traes un cabrito de esos que ya están ahí, le digo, y te vas para que tu papá te bendiga a ti primero y te declare primogénito. Además le digo, acordate que vos tenés derecho a la primogenitura porque tu hermano te la dio. Le había dicho, también me lo estoy inventando porque no lo dice ahí, pero como ya lo había hecho Jacob de robarle su primogenitura, cabe la posibilidad. Entonces viene y dice Jacob, mira mamá, pero está loca, perdona que te diga así, pero mi papá me va a palpar, va a oír que no es la voz de Esaú, sino que la de Jacob, la mía. Y si me toca, va a distinguir que no soy yo, porque acordate que mi hermano es peludo igual que el pastor Calzadilla. Y yo soy lampardo, y yo soy lampiño, dijo, o sea, mire, como decimos nosotros en buen salvadoreño, chino, ¿verdad? O sea, que no tiene pelo ya. Y entonces Jacob era sin pelo y el otro era más peludo. Uno era el cazador y el otro con la mamá cocinando, y no era más casero, ¿verdad? Algunos dicen que tenía algún subefecto, de doblón de mano, pero no, nada que ver, ¿verdad? Era tan hombre como el otro, pero uno era más. Es que hay, ¿verdad que sí, hermano? Hay varones que son chefs, hay varones, y no quiere decir que por son homosexuales. Que la mayoría de los que cortan pelo son homosexuales no quiere decir que no haya alguno que otro hombre. ¿Me entiende? Porque para ver los salones de belleza casi siempre les sale un tipo así todo raro, ¿verdad? Y los que pintan a las estrellas siempre casi son de ese estilo. ¿Por qué? Porque ellos se profesionalizan más en eso. Porque desean tanto ser mujer que le ponen más detalle que la misma mujer. Y ya por eso es que hay muchos de eso. Pero no, Jacob era más casero y el otro era más aguerrido, bueno, usted me entiende lo que le quiero decir. Entonces, viene la mamá y le dice a Jacob, no hombre, no hay problema, le vamos a quitar la piel a un cordero y te vamos a pegar así los pelos, te lo vamos a pegar a vos, para que cuando tu papá te palpe y diga, este es peludo, pues tiene que ser Esaú. Y así hicieron, miren, le hicieron trampa al viejito, como el viejito ya le miraba, ¿verdad? Y bendijo a Jacob. Cuando Esaú llegó, papá, aquí te traigo, mira, me costó pasar el cabrito, pero aquí te lo traigo. ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú, tu hijo, tú me dijiste que fuera bien contento, ¿verdad? Mira, ¿y quién es el que vino entonces antes? Este tuvo que haber sido mi hermano, siempre me anda robando bendiciones. ¡Qué barbaridad! Y si lo mato, porque lo mato. Así dijo, la mamá lo escuchó, y Jacob, hijo mío, mejor andate, le dijo, porque tu hermano hoy sí te va a agarrar y te va a volar la cabeza. Porque le robaste. ¿Cómo que le robaste? Le robamos, mamá, ¿verdad? Porque la mamá era la de la idea, ¿verdad? Y entonces mire todo el ponche que se quedó por esa situación, ¿verdad? Y entonces Esaú, papá, mira, no, que le pues ya lo puse a él sobre sus hermanos. Mi declaración se tiene que cumplir. Esa gente era gente de fe, realmente, ¿verdad? Y entonces ya no puedo darte la bendición del primogénito porque ya se la di a él. Entonces eso se había dado. Jacob había huido y Esaú lo andaba siguiendo. Pasado el tiempo, hermano, muchos años posteriormente, Jacob decide enfrentarse a su hermano y hacer las paces con él. En ese camino iba para hacer las paces con su hermano, cuando iba con toda su familia y él sabía que su hermano venía hacia él, y él estaba, ya se imagina, preocupado, y ahora que tengo mis 4 mujeres y todo un montón de niños, hoy me va a dar, digo, en la mamá con todos los hijos, así dice. Así dice. Yo incluso hasta hice un sermón que llamaba En la Madre, porque así dice el texto bíblico, ¿verdad? Me va a dar en la madre con los hijos, ¿verdad? Pero quiere decir que le iba a matar a la mujer y a los hijos, eso quería decir, ¿verdad? No como nosotros lo utilizamos hoy en día. Pero hermano, fíjense qué interesante. Jacob se quedó solo. En un momento le dijo a la familia, déjenme solo, porque yo necesito hacer algo. Y se encuentra con un personaje misterioso en este lugar, para que le diera fortaleza para enfrentarse con su hermano. Y dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo,
Pero hermano, la Biblia dice en Mateo 6, del 5 al 6, que cuando ores, dice, no hagas como los hipócritas, que les gusta orar en las calles para que los vean, sino que tú enciérrate en tu aposento, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Quiere decir, hermano, que cuando uno ora, uno solito, ahí en el silencio, en su recámara, ahí está Dios con usted. Confíe que Dios le va a bendecir, que Dios le va a escuchar y que Dios le va a contestar. ¿Ven, hermano? Entonces aquí sucedió eso. Jacob estaba solito, un lugar propicio para ponerse a orar, y le aparece la persona que le podía contestar la oración. O sea, este es un texto de oración. Aunque uno lo que mira ahí en el texto, a simple vista, es guerra. Es una batalla entre dos hombres con espadas. Eso es en apariencia. Pero este texto, debajo de eso, lo que quiere decir una batalla de oración entre el hombre y Dios. Porque ese ángel, el ángel de Jehová, era Dios. Y lo vemos en los siguientes detalles. Dice, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No se dice quién era, ¿verdad? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconectó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahí cualquiera podría decir, mire, ¿cómo va a decir usted que era el ángel de Jehová? ¿Cómo va a decir usted que era Dios? Si dice que ya no podía con Jacob. Sí, es que Dios a veces no puede ya con nosotros. Hay situaciones donde Dios no puede con nosotros. Nosotros lo vencemos a Él. No sabían eso, que nosotros podemos vencer a Dios. ¿Ustedes creen que no se puede hacer, hermano? Sí podemos vencer a Dios. Vea Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4. ¿Sabe qué? Solo cuando lo encuentre, por favor, no lo lea. Solo póngale algo ahí, póngale pausa. No lo vaya a leer, solo póngale un papelito. Quiero que sigamos aquí en este texto y luego lo vamos a leer. 12, de 3 a 4. Para comprobarle lo que le estoy diciendo. No lo vaya a leer. Por favor, no lo vaya a leer. Está después de Daniel, en el Antiguo Testamento. Salmos, Proverbios, más adelante de Proverbios. Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. 12 de 3 a 4. ¿Quién era este personaje que estaba luchando con Jacob? El ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová? Jesús. Aquí dice claramente que el varón ya no podía con él, o sea, con Jacob. Entonces Jacob lo venció y dice en el versículo 25, tocó él en el padre. Lo que hizo el ángel fue, ya no puedo en esta batalla, ya no puedo. Y lo tocó por aquí, por la cadera, y Jacob quedó patojo, ¿verdad? Pero aún así Jacob no dejaba de pelear con el varón. Y dice el versículo 26, y dijo, ¿quién dijo? Este varón que luchaba con Jacob, déjame, porque raya el alba, ya estuvo, cálmate ya va amaneciendo y vos todavía querés seguir peleando. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿No es esa la frase que le decimos a Dios nosotros, no? Y no te dejaremos hasta que nos bendigas. O sea, después de que ya nos bendigas, ahí sí te dejamos. No, no debe ser así, ¿no? Que algunos así lo toman. No te dejaré hasta que me bendigas. Suena como que una vez ya me bendigas, entonces sí te dejo. Y así hacen muchos, de hecho, ¿verdad? Y luchan por su bendición, pero cuando Dios ya se la dio, lo mató. Ahí lo que estaba diciendo Jacob simplemente es, voy a obtener esa bendición y no voy a dejar de luchar por esa bendición. Pero no insinuaba, no estaba queriendo decirte que después de la bendición iba a abandonar a Dios, de ninguna manera. Y luego dice el versículo 27, recordemos que solo Dios bendice. Le dice, no te dejaré hasta que no me bendiga. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Y qué significa Israel? Ahí tiene un numerito o una letra, la parte del nombre Israel. La mira, la ven, la observa, la captar, la guachar. ¿Ya? Una letrita o un número, la parte del nombre Israel. La mayoría de Biblias lo tienen. Si ustedes buscan esa letrita en la parte de abajo, ahí les va a decir qué significa Jacob. Aquí en mi Biblia dice Israel, un número 2 tiene. Yo busco ese número 2, abajo dice, esto es el que lucha por Dios o Dios lucha. O sea, son referencias donde le da los significados de la palabra. La misma Biblia. Entonces, Jacob significa el que lucha con Dios. Hermano, pero momento, pueblo. ¿Con quién estaba luchando entonces Jacob ahí? Con el ángel de Jehová. Pero ¿por qué le puso Israel el ángel de Jehová entonces? El que lucha con Dios. Si estaba luchando con el ángel, no con Dios. ¿O será que ese ángel de Jehová era Dios? Claro que
sí no estamos diciendo que era Jesús. Ah, entonces tiene razón de cambiar el nombre y le puso Israel. El que lucha con Dios. Ahora dice, porque has luchado con quién. Ahí lo dice, mire, en el versículo, con Dios dice, ¿verdad? ¿En qué versículo? En el versículo 28. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pregunta, ¿con quién estaba luchando? Con Dios. Y Dios era el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová era Cristo Jesús. ¿Bien? Bonito, ¿ha sido normal? Ah, pero vea otro detalle más. Y has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y será que ya había luchado con Esaú? ¿Verdad que todavía no? ¿Y por qué dice, has luchado con Dios y con los hombres? Si con Esaú todavía no había luchado. Solo había vencido a Dios. Pero aquí le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Por qué le dice, has vencido si ni siquiera te ha enfrentado a Esaú? ¿Alguien me quisiera contestar esta pregunta? Bueno, me está pronosticando diciendo ya existe a tu hermano. Ajá. No temas, no temas a la victoria. Correcto. ¿Y por qué? ¿Y por qué le está profetizando eso? Porque si logró vencer a Dios, ¿cómo no va a vencer a un hombre? Sí, hermano, ¿o no? Mire, vuelva a leer el 28. Has luchado con Dios y con los hombres y has... Vaya, y si luchó con Dios y luchó con los hombres y venció, ¿qué quiere decir? Que venció a Dios y venció a los hombres. Entonces a Dios sí se le puede vencer. Ya eso ya suena así hasta ofensivo, ¿verdad? Sí, pero es que hay una razón de ser por todo lo que yo le digo acá. No me gusta andar inventándolo, y tampoco soy líder de secta para andar inventando, sino que vamos a la palabra, lo que dice. Pero ya lo voy a demostrar. Fíjense que a esto se le llama prolepsis. Una prolepsis es cuando uno altera el tiempo del verbo para dar una enseñanza. Por ejemplo, mencionar un verbo en pasado cuando todavía el evento es futuro. O mencionar algo en futuro cuando ya es algo pasado. Le voy a poner un ejemplo. Isaías estaba hablando allá por el año 800 a.C. Y él decía que Cristo fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y nosotros como ovejas nos descarriamos y nos escondimos de él, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y todos los verbos ahí están en pasado. Isaías estaba hablando en el año 800 antes de que Cristo naciera. Jesús ni pensaba en nacer todavía, y él ya estaba diciendo que Jesús hasta había pagado ya por nuestros pecados. Estaba hablando los verbos en pasado, pero era una profecía futura. ¿Y por qué Dios lo hace así? Porque hay un texto en Romanos capítulo 4 que dice que Dios pronuncia las cosas que aún no son como si fuesen. Porque Dios le puede hablar, hermano, en pasado, diciendo que se refiere a algo futuro. Por eso es que Isaías decía así, porque era tan seguro que Jesús iba a morir por nuestros pecados y que iba a cargar por nuestra culpa, que él lo dijo como que ya lo hubiera hecho. Es como que yo le diga a usted, hermano, ya la hizo. Pastor, pero es que todavía no me ha dado el trabajo. No, pero usted ya la hizo. Como que le estoy diciendo yo, no, si usted ya lo tiene, ¿verdad? Pastor, pero es que yo todavía no me he sentado en la silla de dilicia. Sí, pero como que para el alcalde ya va a tirarlo. Y entonces, mire, pero le digo a usted, ya la hizo. ¿Qué le estoy diciendo? Se lo digo en pasado, pero es porque estoy seguro que usted lo va a hacer. ¿Me entiende? Ahora, esa capacidad de proleptizar, o de profetizar en prolepsis, solo Dios la tiene. Y nosotros solo tenemos el derecho de usar prolepsis cuando es algo que ya está prometido en la Biblia. Porque nosotros no somos de la teología de la prosperidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también podemos pronunciar o decir algo con nuestra boca que todavía no es, como que ya fuese. Pero eso solo si es algo que ya está prometido en la Biblia. Por ejemplo, Pablo dijo, si vosotros ya estáis en los lugares celestiales en Cristo. Y los efesios probablemente le pudieron haber dicho, Pablo, estás loco, que aquí estamos rodeados de soldados romanos, yo no veo el cielo, ni veo tronos, ni nada. No, pero ustedes ya están allá. ¿Ya? Y todavía dice Pablo, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo, por favor, ¿cuáles bendiciones espirituales en los lugares celestiales? Yo aquí sufriendo estoy, si mira, todo enfermo, todo acabado, sin trabajo, etcétera, etcétera, y miles de etcétera. ¿Ya? Pero Pablo les decía, no hombre, ustedes ya están bendecidos. Eso yo lo puedo pronunciar con mi lengua. Yo lo puedo declarar, eso sí lo puedo declarar. Hay gente que dice, declaro, y solo declarando pasan, pero
En vez de decir Declaro, mejor deberían de decir de Tigo o de Movistar, ¿verdad? Porque cuando usted dice Declaro y es algo que no está apoyado por la Biblia, va al fracaso. Hay gente que toma muy en serio cuando le dicen, yo te declaro bendición. Ay, la hermana me profetizó que voy a tener bendición. Si anda en pecado, no se le va a cumplir. ¿Y por qué no le digo eso a la hermana? Yo te declaro bendición, pero si dejas el pecado. No, solo lo bonito, y lo malo no. Dios dice, si tratas de guardar los mandamientos, te va a ir bien. Si no lo tratas de guardar, te va a ir mal. ¿O no dice eso la Biblia, hermano? Yo no necesito que me declare que me vaya bien o mal. Necesito portarme bien para que me vaya bien. Y si me porto mal, sé que me va a ir mal. Aunque me estén declarando bendición. La bendición no va a venir porque alguien le declare bendición. La bendición va a venir porque usted haga la voluntad de Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿puede usted decir, yo declaro que Dios ya me dio un carro? Bueno, tiene que orar. Y si Dios le dice en su corazón y en su mente que le va a dar un vehículo, usted lo puede declarar. Pero usted no puede declarar algo si Dios no se lo ha confirmado que lo va a hacer. Ni profetizárselo a alguien, porque a veces le lo profetizamos a alguien y cuando no se cumple la persona piensa que Dios le mintió. Momento, Dios no miente, miente a la gente. Que por llevársela de profeta le anda diciendo cosas a la gente. ¿Entiendes? Entonces hay que saber interpretar la escritura. Dios sí puede pronunciar las cosas que aún no son como si fuesen, porque Él sí está seguro que van a suceder tal como Él las dice. No es Dios, pues. Si Él sabe cómo van a suceder las cosas. Entonces, como Él sabía que Jacob iba a vencer al hermano, le dice, ya luchaste con los hombres y ya los venciste. ¿Pero por qué? Porque había vencido a Dios. Y el que vence a Dios puede vencer a los hombres. Pero pastor, usted le está dando vueltas al asunto para que se nos olvide y usted lo que no quiere es decirnos cómo es eso de que uno puede vencer a Dios. Por favor, dígame cómo está ese asunto. No con más ansia, no con más ansia. Ya lo voy a decir. Veamos qué dice después. En el 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, le dijo al ángel de Jehová. Miren la respuesta. Y el varón respondió, ¿y por qué me preguntan por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Miren, no le dijo el nombre. ¿Por qué no se lo quiso decir? Porque no le dijo, soy Gabriel, soy Miguel. Él no le quiso decir, pero lo bendijo. Esto me lleva a una deducción. Es mejor comer del árbol de la vida que del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que en el jardín del Edén habían dos árboles? ¿Cuál era mejor comer? ¿El de la ciencia o el de la vida? El de la vida. Aunque usted fuera muy ignorante, pero siempre iba a estar vivo. ¿Me entiende? Pero no, yo no. Yo lo que quiero es el conocimiento, ser profundo como el pastor chula. Yo lo que quiero es el conocimiento. Y a veces el conocimiento nos envanece, ¿verdad? Nos la picamos, ¿verdad? El conocimiento, entre más conocemos nos damos cuenta que sabemos bien poquito. O sea, el verdadero teólogo tiene que ser humilde, porque él es el único que se da cuenta que no sabe nada todavía. Y el que no es teólogo verdadero se jacta de grandes conocimientos porque piensa que ya tocó, que ya conoce todo. Pobre ignorante, ¿no? ¿Entiendes? O sea, como dijo aquel salmista, ingenuo charlatán. Entonces, fíjense bien. Era mejor el árbol de la vida, porque Adán y Eva, comiendo del árbol de la vida, pudieron haber permanecido en el jardín del Edén por la eternidad. Pero Dios solo les había prohibido un árbol del conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque a veces el conocimiento nos trae peores consecuencias, porque usted, entre más sabe, más responsable es ante Dios. Si usted hace un pecado sin conocimiento, no le va a caer tan fuerte como ya sabiendo. Amén, hermanos y hermanas. Vale, entonces dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendigo ahí. Entonces, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Allá hay otro numerito. Esa palabra Peniel, que significa, según la Biblia, significa esto es el rostro de Dios. ¿Y por qué Jacob? Porque Jacob en el versículo 30 le puso a ese lugar donde luchó con el ángel Peniel, el rostro de Dios. Porque él había visto el rostro del ángel de Jehová y él sabía que el ángel de Jehová era Dios. Entonces le puso a aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, porque ahí había luchado con Dios y había visto el rostro de Dios. Entonces nosotros, hermanos, hay una manera en que podemos ver el rostro de Dios, simbólicamente hablando, y una manera en que lo podemos vencer. Hay unas armas especiales para vencer a Dios. Ya le voy a decir cuál es esa arma.
No vaya a creer que es una pistola 9 milímetros, ni un rayo láser, ni nada de eso. Yo le voy a decir cuál es el arma para vencer a Dios. Y luego dice en el versículo 30, ¿por qué le puso Peniel? Porque dijo, vi a Dios. Versículo 30 al final. Vi a Dios cara a cara. ¿Y qué pasó? Y fue librada mi alma. O sea, acabo de ver a Dios cara a cara, luché con Él, lo vencí. Y Dios me permitió seguir viviendo. Increíble, ¿no? Increíble. Y dice el versículo, o sea, normalmente si alguien veía a Dios se tenía que morir. Claro, es que Dios aquí estaba disfrazado de un ángel. Ya, si lo mira con disfraz no se muere. En el pueblo de Israel Dios descendía detrás del velo del lugar santísimo, ¿va? Pero ¿sabe por qué no se morían los judíos? Porque había un velo, no permitía que se viera la gloria que se manifestaba. Cuando Jesús aparece aquí en la tierra, Él era el creador del universo, el que hizo el sol, la luna y las estrellas. Eso lo dice Juan 1:10. En el mundo estabas, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. El creador del universo caminando en la tierra. ¿Y por qué no se murieron todos si estaban viendo a Dios cara a cara? Sí, pero es que Dios tenía puesta una máscara en ese momento. Y tenía un velo, pues, ya, un velo sobre Él, que no permitía que se viera la gloria que llevaba dentro. Pero si Jesús en ese momento se hubiera quitado toda la piel así, con un vestido, ¿verdad? Hubiera quedado la divinidad y fuéramos consumidos todos. Así, era Dios, pero su cuerpo de carne no permitía ver su gloria. Pero sus obras demostraban quién era. Y Él decía, Dios es mi propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Ahora dice el 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Va? ¿Quiere usted ver el sol? Porque usted todo lo mira oscuro, todo lo mira en tinieblas. ¿Quiere ver la luz al final del camino? Pase por Peniel, ahí lo dice. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol. En otras palabras, Él vio la luz hasta que pasó por Peniel. ¿Y qué significa Peniel? El rostro de Dios. Usted nunca va a ver la luz mientras no vea el rostro de Dios. Usted nunca va a salir de su problema mientras no se arrodille a orar. En oración usted le mira el rostro a Dios, ¿o no, hermano? Simbólicamente hablando. Usted póngase de rodillas y pídale a Dios, y cuando haya pasado por el rostro de Dios, cuando haya pasado por Peniel, en ese momento le va a salir el sol. En ese momento va a haber la luz. Pero hay algunos que quieren victoria y nunca se arrodillan a orar. Nunca le piden a Dios. ¿Cuándo van a ver el sol? Nunca. Vamos a ver qué arma tan poderosa era la que tenía Jacob, que logró vencer a Dios. Osea 12, del 3 al 4. Osea 12, del 3 al 4. El texto que teníamos ahí. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿De quién está hablando, hermano? De Jacob. Y con su poder venció al ángel. Amén, hermanos. Allí dice, miren, lo venció al ángel. ¿Y quién era el ángel? Era Dios. O sea, sí se puede vencer a Dios. Pero veamos qué arma poderosa usó Jacob, qué arma secreta tenía. Versículo 4. Venció al ángel y prevaleció. Aquí viene el arma. Lloró y le rogó. Y en Betel le halló. ¿Y qué en Betel? Aquella era Peniel. Pero aquí ya cuando dice Betel se está refiriendo a otra ocasión donde también se encontró con el ángel de Jehová. Y dice que halló al ángel de Jehová nuevamente en Betel. ¿Saben qué significa Betel? Casa de Dios. También allí puede encontrar a Dios. Ay, no, pero yo no voy a la iglesia porque a mí me cae mal un hermano que mucha gente creía que el pastor no me saludó, que no sé qué, que no sé cuánto, es excusa para. Si no viene a Betel, no va a ver a Dios. Peor se le van a poner las cosas. Color de hormiga le va a poner en el lugar. Y uno se da cuenta, pero no dice nada. Pero no se da cuenta. Cuando uno está sin Dios, las cosas van peor. Porque no quieren venir a Betel, no quieren ver a Dios. Pero mire el arma que utilizó Jacob para vencer a Dios. Lloró y le rogó. Y al final del versículo 4 dice, y ahí habló con nosotros. Vaya, la oración. O sea, la mejor arma para vencer a Dios es llorar y rogar. Sus hijos tienen un arma bien poderosa. Y a usted lo vencen a cada rato, lo dejan tirado en el río, lo dejan noqueado. Esa arma poderosa que sus hijos utilizan para manipularlo a usted se llama berrinche. ¿Sí o no, hermano? Sí, mire usted como que
muñeco, mire, para acá lo hacen los bichos, ¿qué? Con el berrinche tiran al otro, ¡ah! Pegan la gran gritería, y usted, no, niño, y hace todo lo que el niño dice. ¿No ve que hay gente que no viene a la iglesia por estar cuidando al niño? Porque el niño no se quiere quedar en escuela bíblica aquí. Entonces yo no puedo ir a la iglesia porque el niño no me deja oír el culto. Y cuando lo lleve al kinder, ahí se va a estar con el niño en el kinder, la irá a dejar. Ay, Dios mío. Qué san papás. Mire, ame a su hijo, pero no sea idólatra, no sea hijólatra. ¿Ah? Pues no va a estar el niño en 8º grado y usted sentado ahí a la par. Ay, es que el niño no se quiere quedar solito porque llora sin su mami. Dios. No, hermano. Entonces, el ángel de Jehová, ¿quién era? Ya no pensó en tierno. Es solo un texto, lo era. Y yo quería ver cómo ven acá. Bueno, hermanos, vamos a seguir. Pero hoy por la tarde, ¿verdad? Así que, ni modo, a seguir aprendiendo por la tarde, los que vengan, por supuesto, ¿verdad? Hay que venir, hermanos, en la tarde a llorar y a rogar. Y van a ver que vamos a ver el rostro de Dios. Démosle un aplauso, hermano.